Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 22 del mes de agosto del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aarón enciende las lámparas. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta es la hechura del candelero de oro labrado en martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al molde que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Consagración de los levitas. También Jehová habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí. Los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Los santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio, y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Hermanos, vemos acá como Dios ordena que las lámparas del templo estén, más bien del tabernáculo, estén encendidas, y así se mantengan por siempre. Esa es la idea de las lámparas, estar encendidas siempre tiene que haber luz. Eso nos indica que Dios, su palabra, son luz. Siempre tienen que alumbrar nuestra vida, siempre tienen que estar alumbrando nuestro camino. Eso quiere decir que tenemos que aprender a ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, a obedecer su palabra,
a buscar hacer conforme a lo que ella pide, para que esa luz siempre esté encendida en cada uno de nosotros. Luego habla de la consagración de los levitas. De la tribu de Leví, escoge él todos. Esos son los servidores del tabernáculo. Van a servir en limpieza y todos los aspectos que se necesitan para mantener el tabernáculo. Dios le pide a Moisés que los consagre para su servicio y les recuerda que fueron escogidos, que fueron apartados. La decisión estaba tomada por Dios desde el momento en que hirió, dice la palabra, a los primogénitos en Egipto. Desde ahí consagró a los primogénitos, que aparte de ser de Dios, hoy los intercambia por la tribu de Leví, para tener una sola tribu y no todos sirviendo en el tabernáculo, sino que exclusivamente a los levitas. Es la tribu que él toma para sí, para su servicio, para su ministerio, pero con la condición de que de 25 años arriba puede comenzar a servir. No puede, sino que está obligado a servir hasta los 50 años, no más, hasta 50 años, y luego tiene que hacerse a un lado del servicio que prestaba dentro del tabernáculo y dedicarse a cosas un poco, quizás podríamos llamarle más livianas, de menos relevancia quizás dentro del tabernáculo. Y ya habla de la guardia, me imagino, de los que están a la puerta, a la entrada y pues a sus alrededores. Entonces, hasta los 50 años. Tomemos en cuenta eso, hermanos. Dios cuando llama a su servicio, pero lo llama ya adultos, sabiendo la responsabilidad que van a asumir, porque el servicio es responsabilidad. Y a Dios no le podemos servir hoy sí y mañana no. Cuando Dios nos llama, cuando Dios elige a sus servidores, lo hace para siempre. Y si los levitas y todo es exclusivamente para los hijos de Israel, así lo repite y lo repite este capítulo, son 50 años, de 25 a 50 años, o sea, 25 años sirviéndole y queda jubilado. Acá nosotros, pues, sirven niños, sirven adultos, sirven ancianos, pero se busca que el servidor tenga madurez. Se busca que el servidor sea responsable con su servicio. Eso es lo que Dios busca al poner los 25 años a 50. Busca responsabilidad, busca entrega, busca pasión por el servicio. Es lo que Dios necesita el día de hoy. Dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Así también los servidores tenemos que ser en espíritu y en verdad. Servir con pasión a la obra de Cristo. Servir con pasión a la iglesia. Eso implica responsabilidad. Eso implica tiempo. Eso implica recursos. Pero Dios no se queda con nada de todo ese servicio que le damos. Él lo devuelve en bendiciones para nuestra familia, para nuestro negocio, para nuestra iglesia. Eso es lo que tenemos que aprender. Consagrarnos al servicio de Dios y hacerlo siempre. Hacerlo con amor y hacerlo porque realmente amamos a Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.